En esta última presentación de este módulo de inmunología vamos a trabajar ya la parte final de la generación de una respuesta inmunológica, que es la que tiene que ver con lo que es la activación y el desarrollo de la respuesta efectora asociada a la inmunidad adquirida. Principalmente nos vamos a centrar bastante en lo que tiene que ver en la activación y la respuesta efectora de los linfocitos T. ¿Sí? Para que un linfocito T o un linfocito B pueda desarrollar su respuesta asociada, debe sufrir por tres cambios fenotípicos distintos. El primero es el de maduración linfocitaria, el segundo es el de activación y el tercero es el de desarrollo de la respuesta efectora. En esta diapositiva vamos a mostrar las tres funciones distintas y vamos a hacer énfasis en el hecho que las tres funciones se asocian con tres compartimentos inmunológicos distintos y que están separados uno del otro. El primer compartimento es el que se conoce como los órganos linfoides primarios. Básicamente la médula ósea para los linfocitos B, el timo para los linfocitos T. ¿Qué ocurre en este proceso de maduración? En la maduración linfocitaria, uno de los procesos que se lleva a cabo es el proceso de la generación de lo que conocemos con el nombre de la diversidad en el repertorio de reconocimiento antigénico. En esta generación de la diversidad se generan células en un gran número, millones de células con especificidades distintas. Cada célula va a tener la capacidad de producir un receptor de antígeno distinto, un receptor que interactúa con un antígeno distinto. Y eso se hace a través de un mecanismo que se conoce como reordenamientos genéticos. En estos reordenamientos genéticos, cada linfocito B o cada linfocito T se hace específico de un antígeno distinto. El otro mecanismo que se va a llevar a cabo acá en el órgano linfoide primario es el aprendizaje de lo que es lo propio y lo no propio. Ya en la primera charla mencioné que para el sistema inmune adquirido era muy importante poder reconocer lo que es propio para no atacarlo y diferenciarlo de lo no propio para atacar aquello que es no propio, teniendo en cuenta que los patógenos van a caer dentro de eso que llamamos lo no propio. Entonces, este aprendizaje se lleva a cabo allí en los órganos linfoides primarios, donde los antígenos que se van a presentar básicamente son los antígenos propios. Por lo tanto, el encuentro de estas células que se están generando allí en estos órganos linfoides primarios con esos antígenos propios, ¿sí?, van a favorecer que aquellas células que se unen fuertemente con esos antígenos propios sean eliminados y solamente sobrevivan las células que no hacen ese tipo de interacciones. Entonces, las células que maduran eficientemente salen a la circulación periférica y van a hacer una recirculación restringida entre el vaso y los órganos linfoides secundarios como los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces, la maduración linfocitaria se hace de una forma independiente del patógeno, es decir, antes de que el patógeno haya ingresado al organismo. Cuando las células están haciendo su labor de inmunovigilancia, ellos se están moviendo entre los distintos órganos linfoides secundarios que hay distribuidos estratégicamente en el cuerpo, esperando a la llegada de un posible antígeno. Si nunca son encontrados con el antígeno, pueden morir rápidamente. Pero en el caso de que haya la exposición ante un patógeno, los antígenos derivados de ese patógeno son llevados por células del sistema inmune innato como las células dendríticas hacia esos órganos linfoides secundarios y los linfocitos T que por el azar reconocen fuertemente esos antígenos presentados por las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad o clase 1 o clase 2 van a sufrir un proceso que se conoce como de activación linfocitaria. En ese proceso de activación linfocitaria, ¿sí?, las células van a proliferar exhaustivamente para producir un ejército grande de células específicas por el mismo antígeno. Y esas células que han proliferado
finalmente van a terminar diferenciándose, volviéndose células efectoras. Las células efectoras van a tener la capacidad de migrar a los tejidos inflamados, que son donde se encuentran los patógenos. Y allí, una vez en los tejidos inflamados, van a mediar los mecanismos efectores más apropiados para eliminar cada tipo de patógeno. Algo similar ocurre para los linfocitos B. Al activarse ante el reconocimiento de antígeno y gracias a la ayuda de los linfocitos T van a proliferar exhaustivamente y luego van a diferenciarse hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos, y los anticuerpos van a llegar hasta los tejidos inflamados para ejercer sus funciones efectoras. Bueno, entonces, para resaltar, durante la maduración linfocitaria, tanto en la médula ósea como en el timo, se va a definir la especificidad de los linfocitos. Además, se va a llevar un mecanismo importante, que es seleccionar las células que realmente sean funcionales, es decir, que cuando se encuentren con el antígeno pueden generar respuestas ante este encuentro, y se van a eliminar los linfocitos autorreactivos. Entonces, para los linfocitos T en el timo se van a dar dos procesos que son importantes: el proceso de selección positiva y el proceso de selección negativa. En ese proceso de selección positiva es donde se va a definir lo que es la restricción por el HLA. Entonces, en ese sentido, las células T que se están generando en un individuo con una genética determinada, es decir, que tiene cierto tipo de variantes alélicas, las células T deben establecer unas interacciones con las moléculas del HLA de ese individuo de una forma determinada. Esas interacciones básicamente es que el receptor de antígeno de los linfocitos T, que se llama el TCR, interactúa débilmente con las moléculas del HLA. Si interactúa fuertemente, esa célula debe ser eliminada, porque es una célula que fácilmente podría activarse en la periferia con cualquier célula que presente moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí? Y por el otro lado, si ese receptor de esas células T que se formó en el timo no interactúa con la molécula del HLA, también la célula va a ser eliminada. ¿Por qué? Porque va a ser una célula que no es funcional. Es una célula que cuando se encuentre con el antígeno no va a poder responder frente a este antígeno. Entonces, ¿cuáles son las células que van a sobrevivir? Las células que van a sobrevivir son las células que regeneran receptores de las células T, que interactúan débilmente con las moléculas del HLA de ese individuo. Eso es lo que se genera para producir esa restricción por el HLA, y de tal forma que los linfocitos T que hacen interacciones con las moléculas del HLA de clase 2 son células que van a generar linfocitos TCD4, y los linfocitos T que se están generando y que interactúan con las moléculas del HLA de clase 1 van a generar finalmente linfocitos TCD8. Entonces, todo eso completa lo que se llama la restricción por el HLA. Cuando las células ya han realizado esa restricción por el HLA en el timo, entran a un segundo proceso de selección. Ese segundo proceso de selección se conoce como la selección negativa. En ese sentido, a través de la selección negativa se va a definir lo que se llama la tolerancia a lo propio. Entonces, esto implica que los linfocitos T que tienen TCRs funcionales, porque interactúan apropiadamente con el HLA, pero que van a reconocer fuertemente antígenos propios, van a ser eliminadas. Y van a ser eliminadas porque si ellas terminan su proceso de maduración y salen a la circulación periférica, podrían inducir procesos autoinmunitarios, ¿sí? Entonces, los dos procesos, tanto la restricción por el HLA como la tolerancia a lo propio, son procesos sumamente exigentes que se llevan a cabo en el timo. Se sabe que cerca del 95% de los timocitos, es decir, de las células que quieren ser linfocitos T, van a morir en este proceso. Solamente sobreviven del 2 al 5% de las células. Algo similar ocurre en la médula ósea para los linfocitos B. Bueno, una vez las células T han madurado y son funcionales, ellas van a hacer recirculación hacia los órganos linfoides secundarios. Lo mismo va a pasar con los linfocitos B que han madurado de una forma apropiada en la médula ósea. Ellos van a estar haciendo una movilización continua entre los distintos
compartimentos conocidos como los órganos linfoides secundarios. Esos compartimentos están diseñados para favorecer el encuentro entre los antígenos derivados de los patógenos y las células específicas por esos antígenos. Entonces, en un tejido en inflamación, las células que van a participar inicialmente son las células residentes de tejido como los macrófagos y las células dendríticas. Esas células se van a encargar de producir las señales necesarias para activar la respuesta inflamatoria, tal como lo describimos en la segunda presentación de este módulo. Por otro lado, las células dendríticas van a cumplir una función importante. ¿Por qué? Porque esas células dendríticas van a poder capturar esos antígenos que se encuentran allí asociados con esos microorganismos y favorecer el procesamiento antigénico de esos antígenos y van a entrar en una ruta de maduración. Esa ruta de maduración implica que las células dendríticas se vuelven competentes para la activación de los linfocitos T. Y a medida que van madurando, ellas se movilizan, ellas migran de los tejidos inflamados y por el drenaje linfático se van a localizar en los ganglios linfáticos. Y allí llegan a la zona donde se ubican los linfocitos T y van a empezar a interactuar con esos linfocitos T que se encuentran allí. Cuando hay interacciones positivas entre los linfocitos T específicos de distintos antígenos con las células dendríticas, esas interacciones positivas van a favorecer la activación y proliferación de esas células y finalmente la diferenciación hacia células efectoras que van a tener la capacidad de, por el drenaje linfático, salir por los vasos linfáticos eferentes y recircular al sistema circulatorio y finalmente llegar por la sangre al tejido efector. Y ya cuando llegan al tejido efector, lo que se espera es que esa respuesta efectora sea tan contundente que logre la eliminación del patógeno. Para la activación de los linfocitos B, antígenos solubles pueden ser también obtenidos por ese drenaje linfático hacia estos órganos linfoides secundarios y una vez allí pueden ser fácilmente inmovilizados para que los linfocitos B puedan reconocerlos y activarse, generar la respuesta efectora, volverse células plasmáticas productoras de anticuerpos y los anticuerpos por el drenaje linfático y la circulación sanguínea llegarán al tejido efector para mediar las funciones de destrucción y eliminación de los patógenos. Entonces, durante la activación de los linfocitos T, se han identificado que hay tres señales fundamentales que se deben llevar a cabo para que el linfocito T se pueda activar de una forma apropiada. Esas señales se conocen como la señal 1, 2 y 3. La señal 1 va a ser el antígeno. El antígeno que es presentado por las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad y por el cual el TCR se une con una afinidad adecuada. Ese TCR tiene que ser específico por ese péptido antigénico que está siendo presentado en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto va a favorecer la primera señal de activación. Hay otras señales que son derivadas de unas moléculas que se conocen como las moléculas coestimuladoras. Entonces, cuando las células dendríticas se encuentran en el tejido inflamado, ellas interactúan con esas estructuras conocidas como los patrones moleculares asociados a patógenos. A través de esa interacción con los receptores como los receptores TOL, con esos PAMs, la célula dendrítica puede favorecer la expresión de esas moléculas coestimuladoras. Luego, si la célula dendrítica expresa buenos niveles de moléculas coestimuladoras, quiere decir que estuvo ante la presencia de un patógeno y eso genera una segunda señal de activación sobre los linfocitos T. Esta segunda señal es fundamental porque los linfocitos T, si solamente reconocieran y se activaran con la señal 1, es decir, con el antígeno, ¿sí?, fácilmente podrían activarse ante la presencia de cualquier tipo de antígeno, incluso antígenos inocuos o antígenos propios. Entonces, esta señal de coestimulación es una señal de refuerzo que garantiza que la respuesta antígeno específica se genere ante péptidos derivados de patógenos. Solamente la célula presentadora de antígeno que presenta péptidos antigénicos derivados de patógenos presentará un buen nivel de moléculas coestimuladoras.
Otras de las señales derivadas de ese reconocimiento de esos PAMs son las citoquinas. Y las citoquinas van a ser importantes porque esas citoquinas, que son péptidos pequeños que son secretados por estas células, van a impactar las funciones de diferenciación de los linfocitos T y por lo tanto van a ser importantes en la generación de la respuesta efectora, y esto ya hablaremos más adelante. Bueno, un aspecto que es importante de tocar en este curso es cómo se puede inducir lo que se considera como la respuesta aloreactiva. Esa respuesta aloreactiva es la que se va a producir cuando un linfocito T interactúa, por ejemplo, con moléculas de HLA de otro individuo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay la exposición de células de un individuo receptor a células de un individuo donante, ¿sí? Por ejemplo, en trasplantes. Entonces, esa aloreactividad se puede producir porque de pronto los TCRs de los linfocitos T del individuo receptor reconocen fuertemente las moléculas del HLA del individuo donante. Recuerden que estas moléculas de TCR de este individuo pasaron por el proceso de selección, pero frente a las moléculas del HLA de este individuo. Entonces, este linfocito T, al encontrarse con una variante alélica distinta por la cual él está restringido, puede generar una interacción fuerte con esta nueva variante alélica, o puede interactuar fuertemente con el péptido antigénico o con la variante alélica únicamente. En esta situación está interactuando con la variante alélica y con el péptido antigénico. Bueno, la frecuencia de linfocitos T que responden frente a un haplotipo del complejo mayor histocompatibilidad halogénico, es decir, de un individuo distinto, es mayor o igual al 1%. Esto realmente es una frecuencia muy alta, teniendo en cuenta que la frecuencia, por ejemplo, de linfocitos T específicos por un antígeno particular en un individuo determinado puede ser de 1 en 10.000 a 1 en 1.000.000 en células vírgenes, y en células de memoria de 1 en 10.000 a 1 en 10.000. ¿Sí? Bueno, entonces, el aloreconocimiento, que es cuando el linfocito T reconoce variantes alélicas del complejo mayor histocompatibilidad en el tejido trasplantado, se puede dar a través de tres mecanismos distintos: un mecanismo directo, un mecanismo indirecto y un mecanismo semidirecto. En el mecanismo directo se da un reconocimiento de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad halogénicas, es decir, las que traen las células del tejido trasplantado, las moléculas completas, y los linfocitos T a través del TCR van a interactuar con esas moléculas completas, ¿sí? De forma indirecta es cuando porciones de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad del donante son capturadas por las células presentadoras de antígeno del receptor, son presentadas, y péptidos derivados de los haplotipos del complejo mayor histocompatibilidad del tejido trasplantado son presentados en las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad del tejido receptor. Entonces, en esas circunstancias, los linfocitos T que sean específicos por complejo mayor histocompatibilidad de las moléculas del tejido trasplantado van a ser activadas. En el método semidirecto se da porque las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad completas son transferidas a las células presentadoras de antígeno del donante, y ellas las presentan tal como las recibió, sin procesarlas. Entonces, esa es una forma semidirecta de activación de linfocitos T. Entonces, a través de esos tres mecanismos se puede dar el aloreconocimiento y posteriormente la activación de linfocitos T que están siendo estimulados con estas moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. Bueno, entonces, la aloreactividad en el contexto de las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad depende de distintas interacciones moleculares. Lo que se resalta aquí en este cuadrante amarillo es lo que ocurre en una situación normal, es decir, un linfocito T mío que interactúa con una célula presentadora de antígeno mía que está presentando distintos péptidos antigénicos. Entonces, lo que se busca es que hay unas interacciones de baja afinidad entre el TCR
y las moléculas de HLA que están acá en amarillo. Y hay una interacción fuerte que depende del reconocimiento del péptido antigénico que está siendo presentado por esa molécula del complejo mayor histocompatibilidad. Este es el reconocimiento que puede llevar a que ese linfocito T se active ante este péptido antigénico. Las otras tres situaciones que están por fuera de este cuadrante amarillo me reflejan lo que podría llevar a la aloreactividad, es decir, la interacción entre linfocitos T, entre TCRs de los tejidos del receptor con las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad del donante. Entonces, se puede dar una circunstancias, ¿cierto?, donde la aloreactividad es péptido específica. Entonces, las moléculas de complejo mayor histocompatibilidad, ¿cierto?, del donante expresan péptidos antigénicos, pueden ser propios de ese individuo, que pueden ser fuertemente reconocidos por el TCR de los linfocitos T del individuo receptor, ¿sí? Se puede dar una situación que es independiente del péptido antigénico. En esta situación independiente del péptido antigénico, entonces hay una fuerte interacción entre el TCR y la molécula del complejo mayor histocompatibilidad. No hay reconocimiento del péptido antigénico, pero la interacción es tan fuerte entre el TCR y la molécula del complejo mayor histocompatibilidad que se puede llevar a la activación. Y hay una situación aquí intermedia donde hay interacciones tanto con el péptido antigénico como con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, tenemos algunas características importantes dentro de esta respuesta aloreactiva, ¿sí? Una de ellas es que los receptores de los linfocitos T o los TCRs que reconocen antígenos aloespecíficos se van a unir a sus ligandos del complejo mayor de histocompatibilidad con afinidades tan altas, es decir, la afinidad es la fuerza con la que se unen a estas moléculas del HLA, afinidades tan altas como las que se ha visto en TCRs específicos por epítopes, por ejemplo, de virus o de tumores, ¿sí? Pero más grande que la que se da por antígenos propios asociados con la autoinmunidad, ¿sí? Es decir, son afinidades de unión fuertes las que median la respuesta aloreactiva. Y esa respuesta aloreactiva es tan fuerte a través de estas uniones que son aún capaces de trascender los límites de la restricción por clase 1 o por clase 2 sin afectar la afinidad. ¿Esto qué implica? Que un linfocito T CD4 pueda interactuar con moléculas de clase 1 y aún así activarse. O un linfocito T CD8 pueda interactuar con moléculas de clase 2 del tejido trasplantado y aún así activarse, ¿sí? Por otro lado, un aspecto que es importante, que se ha descrito recientemente, es que se ha observado que hay una reactividad cruzada entre los linfocitos T específicos de ciertos péptidos virales que están restringidos a ciertas moléculas del HLA, ¿cierto?, con ciertos alelos de tejidos trasplantados. En esta diapositiva vamos a explicar un poquito esa situación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un individuo que estuvo expuesto al citomegalovirus. Entonces, hay ciertos péptidos del citomegalovirus que pueden ser presentados muy bien en algunas variantes alélicas del HLA, como el HLA-001, ¿sí? Y entonces, este péptido asociado con estas variantes alélicas, ¿cierto?, puede tener cierta reactividad cruzada con algunas variantes alélicas particulares. Entonces, si un individuo ha tenido la experiencia de haber sido infectado con citomegalovirus y es trasplantado con algunas variantes alélicas, eso puede inducir una respuesta inmune frente a esa variante alélica de una forma un poco más rápida porque el individuo ya ha sido sensibilizado y por la reactividad cruzada va a responder rápidamente ante estas nuevas variantes alélicas que se están exponiendo. Entonces, aquí en esta diapositiva lo que tenemos son distintas reactividades cruzadas que se han descrito entre variantes alélicas con péptidos antigénicos derivados de distintos virus y su reactividad cruzada con distintas variantes alélicas. Entonces, estas que están aquí en rojo serían las que se asociarían con los tejidos trasplantados y lo que aparece aquí en amarillo sería lo que el individuo receptor
habría generado una sensibilización a través de la infección por cierto tipo de virus. Bueno, en la parte final de esta presentación y este módulo vamos a mirar cómo se puede generar ya la respuesta efectora a partir de estas células que se han activado. Entonces, la respuesta efectora en los linfocitos T va a depender de las citoquinas que producen las células dendríticas y que van a controlar la vía de diferenciación de esos linfocitos T. Entonces, dependiendo del patógeno, la célula dendrítica va a producir cierto tipo de citoquinas. Entonces, en algunas circunstancias, por ejemplo, vamos a mencionar aquí aleatoriamente, si se expone a patógenos como patógenos extracelulares grandes como los nematodos, puede producir citoquinas como la interleuquina 4 y entonces los linfocitos T activados gracias a esta citoquina van a entrar en una vía de diferenciación hacia lo que se conoce como un linfocito TH2. Estos linfocitos TH2 se caracterizan por producir citoquinas como la interleuquina 4 y la interleuquina 5 que pueden favorecer procesos como por ejemplo el aumento de eosinófilos, la producción de anticuerpos de tipo IgE, que son mecanismos efectores que se van a asociar con la eliminación de ese tipo de parásitos. Ante infecciones por bacterias intracelulares, la célula presentadora de antígenos, la célula dendrítica, interactuando con los PAMs derivados de esos patógenos intracelulares, modulará la producción de interleuquina 12 e interferón gamma para que los linfocitos T se diferencien hacia células TH1 y de esta forma favorecer la respuesta efectora más adecuada frente a este tipo de bacterias. Lo mismo va a ocurrir cuando nos exponemos a bacterias extracelulares o hongos, favoreciendo el fenotipo que se conoce como TH17 y frente a una gran gama de patógenos distintos se va a favorecer la generación de unas células efectoras que se han descrito recientemente que se conocen como los linfocitos TH foliculares. Esos linfocitos TH foliculares tienen una particularidad y es que a diferencia de las otras células efectoras, ellas son retenidas en el ganglio linfático. Y son retenidas básicamente en el ganglio linfático para que ellas puedan movilizarse a los sitios de interacción con los linfocitos B. Y esas células TH foliculares son las que van a modular la activación, la diferenciación y la respuesta efectora por parte de los linfocitos B. ¿Sí? Y también tenemos que las células dendríticas pueden, en ausencia de antígenos suficientes derivados del patógeno, cuando ya el patógeno se está haciendo eliminado o ante la exposición frente a antígenos inocuos, pueden modular la generación de unas células que se conocen como los linfocitos T reguladores. En estas circunstancias, la aparición de linfocitos T reguladores ayudará a controlar eficientemente a las células efectoras. Entonces, ya cuando el patógeno está siendo eliminado, la balanza se inclinará hacia la generación de estas células reguladoras y estas células reguladoras ayudarán a ir apagando gradualmente a estas células efectoras. ¿Sí? Bueno, entonces es importante que dependiendo del tipo de patógeno, pueden ser microorganismos intracelulares, parásitos extracelulares grandes, bacterias, hongos, se va a producir un tipo de linfocito T adecuado y ese tipo de linfocito T adecuado producirá cierto tipo de citoquinas particulares que van a mediar la respuesta efectora más adecuada frente a ese tipo de patógeno. Entonces, por ejemplo, macrófagos infectados con micobacteria, la respuesta efectora más adecuada es lograr activar ese macrófago para que mate a la bacteria intracelular. La eliminación de parásitos como el mintos, entonces la activación de mastocitos, de eosinófilos, la producción de inmunoglobulina de tipo E, ¿cierto? Son mecanismos efectores asociados con la propia eliminación de estos patógenos extracelulares. Frente a bacterias y hongos, entonces activar neutrófilos, por ejemplo, que tienen una actividad fagocítica importante, pueden fagocitar fácilmente levaduras o bacterias extracelulares, es un mecanismo importante en la eliminación, en la respuesta efectora. ¿Sí? Entonces, fíjense que muchos de estos mecanismos efectores que aparecen acá son mecanismos que son propios de la inmunidad innata. Entonces, es importante que la respuesta inmune adquirida ayuda a controlar la respuesta efectora de la inmunidad innata más apropiada dependiendo del tipo de patógeno.
¿sí? Dependiendo del tipo de patógeno, la respuesta efectora va a ser distinta. Si es un patógeno intracelular o es un patógeno extracelular, las armas que yo uso del sistema inmune para eliminarlo van a cambiar. Y todo va a ser finamente controlado por las células dendríticas. Esas células dendríticas que gracias con la interacción de esos PAMs y de esos DAMs van a regular la respuesta efectora más adecuada por parte de la inmunidad adquirida. ¿Sí? Finalmente vamos a hablar un poquito de la respuesta efectora de los linfocitos B. Esos linfocitos B se están activando en los folículos linfoides, que es la zona donde los linfocitos B se congregan en los ganglios linfáticos y en los órganos linfoides secundarios en términos generales. Entonces los linfocitos T que se están activando, ellos tienen la capacidad de migrar en búsqueda de los linfocitos T. Y los linfocitos T que se activan y se generan como linfocitos TH foliculares migran hacia la zona de contacto con los B. Y se va a producir una interacción entre las dos células, donde recuerden que los linfocitos B tienen la capacidad de presentar antígenos a los T para poder recibir la ayuda de esos linfocitos T. Y entonces esos linfocitos T brindarán las señales necesarias para que los linfocitos B se activen, se puedan volver células como plasmablastos o células plasmáticas y de pronto formar focos primarios de producción de anticuerpos para que esos anticuerpos sean llevados hacia el tejido inflamado. Finalmente, entonces, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la función de esos linfocitos TH foliculares sobre su efecto sobre la maduración y activación de los linfocitos B. Entonces, los linfocitos TH foliculares, dentro de las funciones que influyen sobre los linfocitos B, tienen que ver con el hecho de promover la maduración de la afinidad. En este sentido, la maduración de la afinidad son unos cambios que se inducen sobre ciertas porciones del DNA que codifica para las inmunoglobulinas de superficie de los linfocitos B, que son los receptores a través de los cuales estas células interactúan con el antígeno, y se generan ciertas mutaciones puntuales que llevan a cambios en las zonas de las moléculas que van a interactuar directamente con el antígeno, que son estas que aquí aparecen en rojo. Entonces, de tal forma que entre más se expongan las células al antígeno y gracias a la ayuda que reciben de esos linfocitos TH foliculares, las células gradualmente van generando la capacidad de interactuar más fuertemente con los antígenos. Eso es lo que se conoce con el nombre de maduración de la afinidad, de tal forma que los anticuerpos que se van a producir son anticuerpos que cada vez se unen más fuertemente al antígeno. Por el otro lado, otra función que es controlada por esos linfocitos TH foliculares durante su interacción con los linfocitos B es la inducción del cambio de isotipo. Normalmente los isotipos que expresan las células B vírgenes son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Entonces, cuando esas células vírgenes se activan, esos linfocitos B activados, al recibir la ayuda de los linfocitos TH foliculares, generan ciertos cambios genéticos sustanciales que permiten que esas células ya no vuelvan a expresar ni IgM ni IgD, sino que expresen otras clases y subclases de inmunoglobulinas como IgG, IgG1, 2, 3 y 4, o IgA1 o IgA2 o IgE. Eso es lo que se conoce como el cambio de isotipo. Y es muy importante tener en cuenta que el tipo de citoquina que produce el linfocito T puede modular que el tipo de isotipo que produzca la respuesta de anticuerpos sea de una clase o de otra. Y eso tiene que ver con el tipo de patógeno, porque algunos anticuerpos generan una mayor fijación de complemento, otros anticuerpos están más asociados con la opsonización, otros anticuerpos están asociados más con la degranulación de células como los mastocitos y los eosinófilos, y otros anticuerpos se asocian más con la respuesta asociada a las mucosas. Entonces, dependiendo del tipo de patógeno, el tipo de anticuerpo que se produce va a cambiar. Y todo es controlado por el linfocito T. Y recuerden que al linfocito T lo controla la célula dendrítica. Entonces, todo es un continuo de señales que llevan a producir la respuesta efectora más adecuada dependiendo del tipo de patógeno frente al cual nos estamos enfrentando, ¿sí? De esta forma,
tenemos que los linfocitos T van a ser fundamentales en favorecer lo que se conocen como las respuestas secundarias. En estas respuestas secundarias, el tipo de isotipo que se produce va a ser distinto a la inmunoglobulina M inicial, que es la que se produce ante el primer encuentro con un patógeno. Y además, la afinidad de unión de los anticuerpos es mayor y la cantidad de anticuerpos que se produce también es mayor. Toda esa respuesta secundaria es controlada por los linfocitos T. Y además la capacidad de generar células de memoria, linfocitos B de memoria. Es importante tener en cuenta que entonces nosotros vamos a tener que antígenos como polisacáridos, ácidos nucleicos o lipopolisacáridos son antígenos que se llaman timoindependientes que no requieren de la ayuda de los linfocitos T para activar a los linfocitos B y que básicamente hacen respuestas con características de tipo primario. Mientras que antígenos de origen proteico son antígenos que son timodependientes, donde hay una participación activa de esos linfocitos T, donde los linfocitos TH foliculares van a favorecer el cambio de isotipo y la maduración de la afinidad y se van a producir anticuerpos como los anticuerpos de tipo IgG. En ese sentido, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los anticuerpos que se producen frente a antígenos de azúcares como los del sistema ABO son básicamente anticuerpos del tipo IgM, mientras que antígenos asociados con glóbulos rojos que son básicamente de origen proteico como los del sistema RH, otro tipo de antígenos, son antígenos que van a inducir una respuesta más de tipo de inmunoglobulinas de tipo IgG, que son de mayor afinidad y cuya función puede estar más asociada, por ejemplo, inclusive con la activación de macrófagos o otro tipo de células. Bueno, en esta última diapositiva lo que tenemos es un poco las diferencias funcionales que existen entre las respuestas efectoras asociadas con los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos pueden haber anticuerpos que hacen mecanismos de neutralización. Entonces, en este mecanismo de neutralización lo que hace el anticuerpo es unirse, por ejemplo, al microorganismo y evitar que el microorganismo colonice un tejido o infecte una célula. Pueden también neutralizarse, por ejemplo, toxinas bacterianas para evitar que las toxinas ejerzan su función patológica. Hay anticuerpos que se llaman opsonizantes porque al recubrir la superficie del microorganismo van a favorecer su fagocitosis. Hay anticuerpos que favorecen la fijación de complemento, ya mencionamos que la IgM y la IgG son de aquellos anticuerpos que hacen muy buena fijación de complemento. Y hay anticuerpos que pueden desencadenar un proceso que se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En este caso, células como las células naturales asesinas pueden reconocer otras células que son cubiertas de anticuerpos gracias a que los anticuerpos se unen sobre los antígenos de superficie de estas células y estas células naturales asesinas pueden mediar la destrucción de estas células. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también puede ejercer funciones de los neutrófilos y de los macrófagos. Entonces, de esta forma damos por concluida esta serie de charlas sobre la respuesta inmunológica.